Buenos días, ¿cómo están? Bendecidas, ¿verdad?, en la presencia hermosa del Señor. Bien, pues con la noticia que hoy ya concluimos esta serie. Yo creo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? A través de cada uno de los mensajes. Y yo creo hoy no es la excepción. Así es que nuestro tema se llama Victoria a través de la obediencia. Señor, muchas gracias. Gracias por esa presencia hermosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello para lo que es enviado. Muchas gracias, Señor. Ilumínanos, abre nuestro entendimiento y cumple tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Victoria a través de la obediencia. En alguna ocasión, Dios me dio una frase de impacto a mi vida. Por lo regular, cuando Dios nos da una palabra, es porque quiere producir los cambios en nuestra vida. Y la frase dice así: obedece tan rápido que tu mente no te alcance. ¿Verdad? Qué buen ejercicio, ¿no? Obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Porque saber los principios de Dios, ¿cuántos saben los principios de Dios? ¿Verdad? Pocos, yo no vi nadie. ¿Cuántos saben los principios de Dios? Ajá, pero ¿cuántos los hacemos? ¿Y en qué momento los hacemos? Por eso dice, obedece tan rápido que tu mente no te alcance, porque a veces cuando pensamos demasiado en lo que Dios nos está pidiendo, y luego viene nuestro pensamiento humano que nos trata de impedir hacer lo que Dios nos pide. Así es que siempre nuestro pensamiento humano nos va a llevar a que nosotros tengamos o tomemos otro rumbo. Voy a hablar y dar lugar a nuestro Señor Jesucristo como el primer ejemplo que voy a ver, porque creo que nos enseña muchísimo y de allí partimos en todo. Dice la palabra que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ciertamente, Dios nos quiere dar la victoria. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos quiere dar la victoria en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos encontremos. Dios siempre nos quiere dar la victoria. ¿Y cómo es que nos da la victoria? A través de la obediencia. Pero no es fácil obedecer. Recordemos que Jesús estaba en las dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Al manifestarse en la naturaleza humana, no significa que Jesús pecara, pero sí que tenía luchas. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo, aprendió. Esta palabra aprendió del griego matseo. Se usa como alternando en ciertos tiempos lo que es aprender, o sea, aprender de cualquier manera. Porque en cada situación en la que nos encontramos, aprendemos de cualquier manera, ¿o no es cierto? Y también la definición habla de aprender como saber y adquirir conocimiento.
¿Cómo puedo obedecer si no sé su voluntad? Necesito saber su palabra. Necesito saber qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de el estudio de la palabra. Adquiero conocimiento y yo necesito saber qué es lo que Dios espera de mí o qué quiere de mí. Muchas veces me impide obedecer porque ignoro sus principios, ¿verdad? Hay impedimentos para obedecer porque ignoramos sus principios. En Hebreos dice 10:5, Hebreos 10:5, hablando de Jesús, y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Allá estaba señalando que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, que todo era sombra y figura de lo que había de venir. Eran los tipos de Cristo, a través de un sacrificio que estaba tipificando el sacrificio de Cristo en el futuro. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, Jesús vino y se hizo en forma de hombre. Jesús tenía conocimiento de la Escritura y de la voluntad del Padre. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocimiento de la Escritura? Ajá. Y de la voluntad de Dios. Y dice la palabra que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos algunas demandas o peticiones que Dios nos ha hecho? ¿Verdad? ¿Estamos conscientes de esas demandas y peticiones que Dios nos ha hecho en lo particular? También nos ha dado testimonio de lo que vamos a pasar. ¿Alguien se identifica con lo que les estoy diciendo? A algunos de nosotros Dios ha hablado con nosotros y nos da testimonio en muchas situaciones de lo que vamos a pasar. ¿Verdad que sí? ¿Sabes que en cada situación que vivimos, Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas? Pasó lo mismo con el Señor Jesús. El Padre tenía planes para Él y le pidió que se hiciera en forma de hombre para morir por la humanidad. El Señor Jesús obedeció, aceptó el reto de padecer y de sufrir y de ser quebrantado. Pero no es lo mismo saber lo que Dios quiere, a vivirlo, a experimentar el dolor, el rechazo, los golpes, la humillación. Eso fue lo que pasó a Jesús. Isaías 53:2. Y dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué estaba sin ese atractivo? Porque dice el verso 3 que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Por esa razón dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No fue fácil. Cuando Dios nos está quebrantando,
cuando somos humillados por otros, cuando pasan esas situaciones adversas en nuestra vida. No es fácil, pero sí hay demandas de parte del Señor y nos dice: ¿quieres tener la victoria? ¿Quieres tener la victoria en esa situación? Donde estás frente a otra persona y quizás está contendiendo contigo. Y nosotros decimos: sí, Señor, quiero tener la victoria. Entonces, obedece lo que yo te pido. Y viene la demanda. Jesús fue un hijo obediente para cumplir el propósito del Padre, pero lo aprendió a través del sufrimiento. ¿Cuántos queremos aprender a través del sufrimiento? Aunque digamos que no. De todos modos, nos vamos a encontrar en muchas de esas situaciones. Jesús nos dio una plena victoria. Jesús nos pasó de muerte a vida porque estábamos muertos espiritualmente. Pero Él nos dio vida a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su resurrección, porque el Señor no se quedó ahí. Colosenses 2:13 nos dice: y a vosotros estando muertos en pecados, ¿verdad? Porque el pecado nos mata. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándoos todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. ¿No le da gusto? Ajá. Para que ya no vivamos en culpabilidad. Para que ya no vivamos en los recuerdos pasados. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero a veces decimos: no, pero espérame. ¿Es que tú no estás en mi lugar? Es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Qué fácil es decir: perdona. Y entonces esa persona está en victoria o en derrota. ¿No oigo? En derrota. Dios nos quiere dar la victoria. Pero ¿cómo nos quiere dar la victoria? A través de la obediencia, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Danos la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre diferentes circunstancias en las que nos podemos encontrar. Él nos quiere dar la victoria. Así es que imagínense qué maravilloso saber que Cristo vino y murió por nosotros para perdonarnos todos nuestros pecados, porque en nuestra propia fuerza el enemigo hubiera venido y vino a arremeter contra el ser humano para destruirlo, ¿verdad? Y fíjese lo que dice el verso 14, Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabías tú que había un acta de los decretos que había contra nosotros? ¿Sabías que en esa acta estaban todos nuestros pecados? Desde que tú te acuerdas. Todo lo que hiciste, todo lo que viviste en secreto, en público, lo que piensas, cómo te comportaste, cómo trataste a tu mamá, a tu papá o a tus hijos, cómo abortaste a ese niño. Yo nomás hablo por el Espíritu. Él sabía todo. Pero quiero decirte que el Padre sabía que nosotros no la íbamos a hacer. Estábamos a merced del enemigo para que Él viniera y nos destruyera. ¿Cuántos quieren estar del lado de Jesús? ¿Cuántos quieren estar del lado del victorioso?
Pues fíjese cuánto le costamos. Humillaciones. Él hubiera desertado. Cuando él estaba ahí en el Getsemaní orando y sudando como grandes gotas de sangre, y el enemigo venía y hablaba a su mente: ¿vas a morir por esa humanidad? ¿Por esos malagradecidos? Y él estaba luchando: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces no entendemos que lo que estamos padeciendo es para que nosotros tengamos victoria. Es para que nosotros aprendamos a obedecer. Es para que nosotros podamos tener vida juntamente con Él. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Cuando el enemigo viene y le dice: ¿ya lo estás viendo cómo está pecando? ¿Ya te estás dando cuenta qué actitudes está teniendo? ¿Ya te fijaste? Y el Padre dice: yo veo en él a Jesucristo. Yo veo a él, a Jesucristo. Porque Cristo nos lavó con su sangre preciosa y borró todos nuestros pecados. Y lo seguirá haciendo siempre y cuando reconozcamos, siempre y cuando nos arrepintamos, siempre y cuando querramos obedecerle. Él ya lo hizo todo. Y fíjense lo que dijo en Colosenses 12:15: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, porque las potestades del enemigo estaban contentos y gozosos pensando: ya lo matamos, ya lo llevamos ahí, era lo que estábamos buscando. Pero dice ahí: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo pensaba: ya murió. Pero cuando Jesús resucita, nos da la victoria. Amén. Nos da la victoria. El Señor Jesús despojó a los principados y anuló el acta que había contra nosotros. Así es que si tú verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, no permitas que el enemigo venga y te atormente. Solamente son atormentados aquellos que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Aquellos que andan en desobediencia a su palabra, entonces el enemigo viene y arremete. Pero ¿cómo podemos tener la victoria? Obedeciendo. A través de la obediencia de Jesucristo, nosotros tenemos la victoria. Jesús hizo ya todo por nosotros. La obediencia nos puede llevar a la victoria. Obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Cuando el Señor dice: ve y pide perdón. Obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Amén. ¿Cómo triunfó Jesucristo contra nuestros enemigos? ¿Cuáles eran algunos de los enemigos de Jesús? Número 1, el pecado del hombre. Ese pecado que vino desde los primeros padres, Adán y Eva, cuando decidieron desobedecer a Dios. Entonces ellos se separaron de Dios y el enemigo tuvo la oportunidad para engañar al hombre. Otro de los enemigos, Satanás y las potestades que querían destruirlo. Número 3, la muerte. La obediencia de Jesús nos dio el triunfo.
Primera de Corintios 15, 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las sujetó, han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La pregunta es, ¿verdad que nos cuesta obedecer? Esa es una realidad. Podríamos decir, contemplando lo que estos personajes que estamos mencionando, iniciando por Jesús, eran y lo que pudieron llegar a ser. Vamos a estudiar el personaje, otro de los personajes, un querubín llamado Lucero de la mañana. Ezequiel 28:12. Y dice así: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí en este pasaje se está refiriendo al rey de Tiro. Simbólicamente se está refiriendo a un ángel llamado Lucero de la mañana, como lo vamos a constatar al ir leyendo. Ezequiel 28:13. Y dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde estuvo? En el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas estas piedras estaban en su vestidura. Dios hizo ese ángel querubín. Los primores de tus tamboriles y flautas, ellos tenía instrumentos musicales, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este querubín tenía su llamado. ¿Cuál es la razón por la que Dios lo hizo? Para que pudiera dar alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo describe a Lucero, hijo de la mañana? Con una vestidura hermosa, llena de piedras de colores, y que tenía en las piedras de representación de Jesús mismo. El oro representa divinidad y dar gloria. ¿Cuál era el ministerio de Lucero de la mañana? Lo dice el siguiente versículo. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Lucero era un ángel querubín y su función era proteger la presencia de Dios. Tú, querubín protector.
En el lugar santísimo, hablando del tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, los querubines estaban hechos de una sola pieza y estaban adheridos a la tapa del propiciatorio. Esa tapa que estaba cubriendo donde adentro estaba el maná. Ese era el propiciatorio y cada uno de los aditamentos en el lugar santo estaban representando a Jesús. El candelero, Jesús, la luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición. Él recibió una proposición. ¿No dice la Biblia que Él era el pan de vida? Así es que ahí estaba el propiciatorio. Los querubines estaban hechos de una sola pieza y estaban adheridos a la tapa del propiciatorio. Uno estaba al lado derecho y el otro estaba al lado izquierdo. Pero ellos tenían su mirada fija en el propiciatorio. ¿En dónde tenían su mirada fija? En el propiciatorio. ¿Qué significaba el propiciatorio? Este propiciatorio hablaba de Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados. El querubín protector debería de proteger la presencia, dándole reconocimiento como el Salvador, como Dios. Debería de cuidar su gloria de tal manera que nadie la tocara. Es un gran reto para los que dirigen alabanza, ¿verdad? O los músicos, que cada uno tiene su función o toca un instrumento. Sus ojos tienen que estar mirando el propiciatorio. Sus ojos tienen que estar mirando a Jesús. Tienen que darle la gloria a Dios. Nadie debería de tocar su gloria. Lucero de la mañana no se protegió en cuanto a la soberbia y desobedeció a Dios. ¿En qué condición estaba Lucero de la mañana antes de la caída? Lucero de la mañana estaba en el santo monte de Dios. Diga conmigo, el monte de Dios. ¿Sabe que el monte de Dios representaba la presencia de Dios? ¿Dónde estaba ese querubín protector? En la presencia misma de Dios. Ahí estaba dándole honor y reconocimiento a Dios. ¿Recuerdan las piedras que estaban en su vestidura? Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres vida. Cada uno de los colores tenía su significado. Tú eres Señor. El carmesí, tú eres Salvador. Tú eres Rey. Estaba ahí en la presencia de Dios, adorando a Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El querubín protector estaba en la presencia de Dios, ungido para la alabanza y para la adoración a Dios. Y el fuego de Dios estaba en él. El fuego de Dios estaba en ese lugar. En otra versión dice, hablando de las piedras, que eran carbones encendidos. ¿Ha visto un carbón?
cuando está muy encendido, ese carbón se vuelve color plata. ¿Sabe lo que simboliza la plata? Redención. ¿Por qué el lucero de la mañana estaba en la presencia y en el fuego de Dios? De tal manera que daba a Dios una adoración exaltada, pues en su misma vestidura traía instrumentos musicales. Dice la Biblia que traía tamboriles, flautas, todo para exaltar a Dios. Ahora nosotros como pueblo, somos el pueblo de Dios. Y estamos en su presencia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Ministrar a Dios, adorar a Dios, reconocer a Dios, proclamar sus nombres. Volviendo al querubín, él protegía la presencia de Dios adorándole, dándole reconocimiento. Su labor era no permitir que nadie le robara la gloria. Pero este querubín no se protegió a sí mismo. Así es que cuando alguien viene y te dice, ay, qué bonito cantas, hay que proteger la presencia de Dios. No es en sí el canto, es su presencia. Es su presencia, es su fuego. Es lo que Él es, lo que nosotros experimentamos. Así es que no le digan y no le cuenten que la luna es de queso, ¿verdad? Tenemos que darle la gloria a Dios. Si tenemos una reunión bien exaltada, es porque estamos protegiendo la presencia de Dios. No es porque tengamos el don o el llamado, porque querubín protector lo tenía. Por esa razón, San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Que no pienses que es por ti que están sucediendo las cosas. El corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué debemos hacer cuando viene la soberbia? Ezequiel 28:15. Y le dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Así es que, ¿cómo estamos protegiendo la presencia de Dios los que venimos también a adorar a Dios? ¿Cómo la protegemos? ¿Le robamos la gloria a Dios cuando estás sentada ahí como que estás escuchando o como que estás alabando y estás testeando? Ay, sí, comadre, ya menos se termina, Luego nos vemos, Ay, oye, dile a mi hijo que le cheque porque creo que dejé los frijoles prendidos. ¿Estamos así protegiendo la presencia de Dios? ¿A qué venimos aquí? Venimos a adorar a Dios, venimos a exaltarle a Él, venimos a reconocerle a Él, pero perdemos la victoria y no salimos con la victoria que Dios nos quiere dar cuando nos estamos distrayendo con cosas vanas. Entonces pierde el sentido, pierde el valor de lo que estamos haciendo. Dice la versión Biblia para Todos: desde el día que fuiste criado fuiste puro en todos los aspectos,
hasta que hiciste el mal. Fíjate cómo la adoración pierde su propósito cuando venimos aquí y sabemos que estamos pecando y estamos enojadas con el esposo. Y van 3 días que no le hablas y tú volteada por un lado y él por otro. O estás enojada con tu suegra. O estás hablando mal de tus hijos. Se encuentra de pronto la maldad en nosotros que se manifiesta. Y que debemos de venir con un corazón abierto y dispuesto para decir, quiero obedecer. ¿Cuántos están en este espíritu? ¿Cuántos venimos realmente para que Dios haga su obra en nosotros? Y saber cómo podemos tener la victoria. Jesús venció el pecado. Jesús nos ha dado de su naturaleza divina para que nosotros podamos vencer el pecado. Porque ¿cómo entramos en su presencia? ¿Quién entra en su presencia? El puro de manos y limpio de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estamos aquí porque queremos ser transformados, ¿cierto? Y yo te pregunto, ¿vienes tú con la disposición a que Dios te transforme? ¿Estás dispuesto a que alguna situación en tu casa que no ha sido muy buena, hacer tu parte para que Dios obre? Amén. Hiciste el mal. Habla de una determinación que el querubín tomó, igualarse a Dios. Porque él mismo dijo, subiré, ¿sí? Y en el monte del testimonio me sentaré. Se quiso igualar a Dios. ¿Saben que aquellos que le roban la gloria a Dios vienen de pique? Y hay ocasiones que los que están abajo no están cuidando el depósito que los que dirigen tienen. Y ay, qué bonito canta. Y ay, Hay un proverbio, recuerdo. El crisol prueba la plata y la hornaza al oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Los que están abajo deben de decir, si no fuera por él, nada sucedería. No es mi voz, es su presencia. Amén. Es su presencia. No es nuestro don, no es nuestra habilidad. Es su presencia y su gracia que lo transforma todo. Habla de una determinación que el querubín tomó, igualarse a Dios y robarle la gloria. Desobedeció a Dios, porque le dio un lugar sin tocar la gloria de Dios. Y él permitió que la soberbia estuviera en su corazón por motivaciones personales. ¿Cuáles eran las motivaciones del querubín protector? Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Empezó a comerciar con sus dones. Vamos a definir la palabra contratación, es lo que significa.
Dice en la versión parafraseada, el verso 16, todos tus negocios se llenaron de violencia y pecaste. Así que te bajé del monte de Dios y te quité de los carbones encendidos. Muchos que empezaron a extender la alabanza y la adoración se prostituyeron. Se metieron en negocios y en negocios con el mundo de tal manera que atrapó sus corazones y ya no fueron aquellos protectores de la presencia de Dios, sino que comerciaron. Y muchos se hicieron partícipes pagando por aquellos eventos. Y aún algunos los siguen pagando. Dile a tu compañero, ¿pagar por adorar a Dios? Dile, ¿pagar por adorar a Dios en aquellos eventos? Todos tus negocios se llenaron de violencia. Así es que esta palabra contrataciones en hebreo es la palabra recula, que significa comercio como vender al por menor. Vender todo lo que estaba a su alrededor e incluso recibir los famosos Grammy. No sé si lo estoy diciendo correctamente. El querubín prostituyó sus dones negociando con ellos, porque ya Dios ya no era el centro de su vida, al cual daba la adoración, sino que Él era el centro de atención. Se puso como el centro de atención. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su vanidad y soberbia? Dios lo bajó del monte y le quitó la influencia divina. Así es que los que están en estos ministerios se tienen que cuidar y guardar muchísimo de la vanidad, de la soberbia, de pensar que son la gran cosa porque tienen un don que Dios les dio. Se olvidan del propósito por el cual se los dio. Verso 17, ¿se enalteció tu corazón a causa de qué? De tu hermosura, porque era muy hermoso. Sus vestiduras, las piedras, los instrumentos. Y mucha gente se va por la idolatría. Que no te atrapen los dones. Díganle que no estoy, por favor. ¿Ve? Le dijeron, apague el celular. No estoy. Porque ahorita Dios es en primer lugar en nuestra vida. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Nunca entendió que su hermosura venía de su presencia. Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. ¿Cuáles otras fueron las consecuencias de haber desobedecido a Dios? Dios le dijo, yo te arrojaré por tierra. Por eso es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. ¿Qué llevó al querubín a la derrota? La desobediencia. Cuando permitimos el pecado que anide en nuestro corazón,
Estamos desobedeciendo a Dios. No, Señor, pero espérame, es que me duele mucho. Señor, espérate, es que me hirieron. Señor, espérate, es que por eso tengo resentimiento. Señor, espérame, es que yo tengo amargura. ¿Y Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón y de tu mente? ¿Quién lo ocupa? ¿Tu extremado dolor? ¿Tus recuerdos del pasado? ¿Tu falta de perdón? ¿Qué nos lleva a la derrota? La desobediencia a Dios. ¿Qué nos lleva a la victoria? La obediencia a Dios. Esa es nuestra verdadera adoración. Hay que entonar luego ese canto, ¿no? Ese que cantan, que la obediencia es la verdadera adoración. Ezequiel 28:18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿Para qué le sirvió el fuego? Para consumirlo. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Su propio fuego lo consumió y Dios lo exhibió. Sin Dios no somos nada. No le robemos la gloria a Dios. Verso 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios lo maldijo y le dijo: espanto serás, para siempre serás espanto. Imagínense qué tremendo. Aquellos que le han robado la gloria a Dios, ¿cómo están ahorita? Espanto serás. ¿Dónde está la vanagloria? ¿Dónde está el gozo? Si pasó el tiempo, envejeciste, te quedaste pelón y obeso porque comías mucho. El fuego te consumió. Dios nos quiere dar victoria a través de la obediencia. Y rápidamente vamos a ver el último pasaje según Génesis capítulo 4 verso 1. Y aquí vamos a encontrar dos personajes, Caín y Abel. Uno que obedeció y agradó a Dios y el otro no. ¿De qué generación quieres ser tú? ¿La generación de Abel o la generación de Caín? Aquí observamos las dos posturas. Abel, el hijo entendido y obediente, y Caín, el hijo necio y desobediente. Fue desobediente a Dios y a sus padres. Y dice el verso 1: conoció a Adán su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín era el primogénito, pero ya traía los genes de la naturaleza caída. Cada hijo que Dios nos da es por su voluntad. Génesis 4:2: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel fue el segundo hijo y luego nos narra sus funciones o sus oficios o a qué estaban dedicados. Así es que el oficio de Abel fue ser pastor de ovejas. Me llama la atención que aunque Abel era el segundo hijo, menciona primero la función de Abel. ¿Cuál era la función de Caín? Era labrador de la tierra. Génesis 4:3.
Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Recuerdan lo que dijimos? Que a veces desobedecemos porque nos falta conocimiento. Y a veces tenemos el conocimiento, pero desobedecemos. Menciona a Caín trayendo a Dios una ofrenda del fruto de la tierra. Y hablando naturalmente, era lo más lógico o normal, porque era su oficio. Pero ¿a quién se lo estaban llevando? A Dios. Y Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjese, seleccionó lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué dice Génesis 4:5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué razón Dios no se agradó de su ofrenda del fruto de la tierra? Lo más seguro es que Adán y Eva hablaban con sus hijos respecto de cómo agradar a Dios. Un fruto, hablando espiritualmente, no se puede dar si no estamos apegados a Dios para entender lo que Dios le agrada. Fíjese lo que dice Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permaneces en mí. Caín quería agradarle a través de obras, pero sin la esencia de la presencia de Dios. ¿De qué es lo que a Dios realmente le agradaba? Y Abel había traído lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pues para comerse una oveja tendría que haber un sacrificio. Y ese sacrificio estaba apuntando en lo futuro. Era como un tipo hacia el sacrificio de Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo nos redime. Y a través de ese sacrificio, apegados a Él, podemos dar fruto. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Caín tuvo celos y envidia de su hermano Abel. Y lo vemos esto en otro de los pasajes. Tuvo envidia y celos de su hermano Abel, porque Dios lo aprobó. ¿Qué esperaba Dios de Caín? O sea, ¿qué espera Dios de nosotros cuando Él nos desaprueba? Esperaba que indagara por qué razón Dios no había aprobado su ofrenda. Pero en lugar de obedecer a Dios en las demandas que le hacía, Él se ensañó en su corazón. Si tú eres desaprobado por Dios, tú debes de ir con Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué estás desagradado de mí? ¿Me puedes explicar, por favor?
Yo quiero agradarte. Aunque hay esa lucha en la carne, porque no queremos ser desaprobados por Dios, ¿verdad que no? Pero eso es lo que Dios esperaba, que indagara por qué razón Dios no había aprobado su ofrenda. ¿Y cuál era el pensamiento de Dios? Hacerle bien. Dios no nos desaprueba para que nos amarguemos. Dios no nos desaprueba para exaltar a un hijo y al otro humillarlo. Nos desaprueba para que vayamos con Él ante su presencia y le digamos: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Me puedes explicar, por favor? El problema no era Abel, el problema era su corazón. Y en su mente natural no lo entendía, como cuando una persona no nace de Dios. Todos los demás son culpables, menos esa persona. Por eso es que no tiene la victoria, por eso es que se deprime, por eso es que llega hasta los extremos, por eso es que busca otras maneras de cómo llenar ese vacío que tiene en el corazón, porque no tiene a Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Dios quería hacerle bien a Caín, porque su pensamiento era de paz y no de mal. Pero ¿qué hizo Caín? Verso 7, Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿Qué espera Dios? Que hagamos bien. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? O sea, si fallaste y fuiste y te humillaste delante de Dios y le dijiste: Señor, ¿qué está pasando? Dime qué estoy haciendo mal. Y no irte contra tu hermano, pensando que a él le están dando un lugar y un valor muy alto, pero es porque está obedeciendo y está siendo entendido. Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, porque Dios conoce todo. Si bien hicieres, yo te enaltecería. La oportunidad que tenía Abel para agradar a Dios era la misma que tenía Caín. Pero Caín tenía el entendimiento de Dios. Caín estaba apegado a Dios. Caín sabía lo que le agradaba a Dios y obedeció. Dios nos quiere dar la victoria a través de la obediencia. Podemos salir victoriosos si vencemos el pecado. Híjole, yo pensé que usted iba a saltar. Podemos salir victoriosos si vencemos el pecado. ¿Verdad? Si lo reconocemos, si reconocemos el mal que está en nosotros, la manera de pensar, esa actitud que tienes siempre de sentirte menos y de decir que todos los demás son importantes y que tú no vales nada. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El Señor le dijo a Caín: si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Y él no obedeció. Tenía un pecado de soberbia, de orgullo, porque se sentía humillado y no quiso entender razones, celos, envidia.
Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel. Fíjense la pureza del corazón de Abel. Salgamos al campo, le dijo Caín. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. Abel tenía un corazón puro. Nunca pensó que su hermano lo iba a sacar al campo para matarlo. Pero ¿cuántos saben que no pueden matar el alma? Caín es de las generaciones de hijos desobedientes. Por esa razón vino decadencia a su vida. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y fíjense cómo le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense cómo le respondió a Dios. ¿Qué actitudes notamos en Caín? Mentía con la mano en la cintura. Y él dijo: no sé, cuando sí sabía. Se portó irrespetuoso con Dios. Dijo: ¿soy yo el guarda de mi hermano? De nuevo Dios le está dando la oportunidad de ser esa generación de hijos obedientes. Pero no tuvo temor de Dios. Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Dios reprende a Caín. El pecado trae consecuencias. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Mira, el pecado trae consecuencias. A veces nosotros no pensamos que el tener constantes comparaciones, y sí, como no, yo soy el patito feo, yo soy la oveja negra de la casa, nomás a fulanito le hacen caso, nomás a mí. Estás con un resentimiento, con una amargura, con una envidia. Eso es pecado. Y Dios te quiere dar la victoria sobre el pecado. El pecado trae consecuencias. Ahora pues, Génesis 4:11, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios maldijo la tierra de Caín. Qué tremendo, ¿no? Y luego: Señor, ¿por qué todo me va mal? Señor, ¿por qué todo me sale mal? Si la gente no quiere estar contigo, si te ve que eres ácida, si te ve que eres puntiaguda, si te ves que eres aquella persona que constantemente estás contradiciendo a todo el mundo, es el signo más claro de que hay amargura en el corazón. Y luego queremos que nuestros familiares se conviertan. Ni en sapo, ¿verdad? ¿Cómo se van a convertir con ese ejemplo, con ese testimonio? Es que yo voy a la iglesia, yo levanto las manos y yo adoro a Dios. Qué delicado. Qué delicado, porque lloramos y nos vamos con nuestros pecados. No protegemos la presencia de Dios. Y le dijo: y cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Imagínense, estar errante, estar fuera de la familia. Es doloroso, ¿verdad? Caín, al desobedecer, no pensó en las consecuencias, y la desobediencia trae derrota. Génesis 4:13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para poder soportarlo. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Porque la que trae pecado se esconde de la presencia de Dios. ¿Cómo te explicas que en una adoración exaltada la persona esté distraída? O pensando en otras cosas. O chateando. ¿Cómo te explicas? A menos que traiga algo ahí obstruido y no quiera enfrentarse con la presencia de Dios.
Y dice Caín, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Así es que las consecuencias fue echado de la tierra, se iba a esconder de su presencia, cualquiera que lo hallare lo mataría. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. Pero eso era vida para Caín. Solamente pensar que alguien no lo podía matar. ¿Cómo vive la gente sin Dios? ¿Verdad? Aunque Dios lo libró que cualquiera lo matara, eso no significó que fue librado de la maldición del pecado y sus consecuencias. Dios solo quería que se arrepintiera. La desobediencia te puede llevar a perder la victoria. ¿Quieres tener paz en tu casa? ¿Qué te pide Dios? Cuando el esposo está iracundo y levanta la voz, ¿qué te pide Dios? Que guardes silencio o que respondas blandamente. Pero te le pones al tú por tú. La desobediencia acarrea el pecado. Amén. Señor, ¿por qué? Si mi hogar tiene que ser un pedacito del cielo, pero parece el infierno. Todos contra todos, discutiendo hasta por el pedacito de pan. Es que era mío, era mío. Pero el pacificador toma el pan y le dice: toma, hermano. Amén. ¿Cómo podemos tener victoria? Tenemos el entendimiento, tenemos el conocimiento, solo hay que obedecer, solo hay que actuar. La obediencia nos dará la victoria en esta tierra y allá en el cielo. En Hebreo nos habla sobre los héroes de la fe y encontramos dentro de la lista de los héroes de la fe a Abel, porque dice que por la fe Abel agradó a Dios y fue heredero de la justicia. Pudo dar más excelente sacrificio que Caín. ¿Algunos de ustedes encuentran a Caín en la lista de los héroes de la fe? Concluyendo, Jesucristo fue un modelo de obediencia y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lucero de la mañana, por su soberbia y desobediencia, fue maldecido por Dios y le dijo: espanto serás. Abel, por su obediencia, tuvo una gran victoria, porque aunque desapareció de la tierra de los vivientes, vive para siempre al lado de nuestro Dios. Amén. Aunque el enemigo creyó que llevando a Jesús a la muerte había triunfado, Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y nos dio victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Amén. Ahora llega un momento muy importante, porque cuando estamos escuchando una palabra es personal. No vamos a estar pensando en la comadre que tiene amargura. Ay, ¿cómo le queda? Cierra tus ojos y haz un altar en tu corazón, allí. Y sabes que en esta mañana Dios te habló específicamente en alguna área donde tú no has tenido la victoria. Cierra tus ojos, medita y piensa en este momento, en esas áreas en las cuales tú no has tenido la victoria porque no has obedecido.
Encuéntrate con el Señor y pídele perdón. Caín, a pesar de que fue confrontado por Dios, no se arrepintió. Le dolía por lo que Dios declaró que le iba a suceder, pero nunca vimos a un Caín arrepentido. Y dile: aquí estoy, Señor, perdóname porque yo he echado la culpa a terceras personas de la amargura que yo siento. Y mi Señor, no me quiero justificar en esta mañana. Quiero entrar en obediencia y quiero reconocer mis pecados. Señor, si ha surgido en mí los celos, la envidia por lo que otros hacen bien, mis hermanos, mis hermanas, o mis vecinos, o porque no tengo lo que ellos tienen, y tú sabes que ha surgido los celos y la envidia en tu corazón, reconócelo delante de Dios. Y lo que Dios te haya hablado particularmente, reconócelo delante de Dios y dile: Señor, yo quiero tener la victoria. Yo quiero entrar en obediencia, porque sin ti, Señor, no puedo nada. Señor, me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de mi maldad. Me arrepiento de ser el centro de atención, de pensar que todo el mundo me está viendo, de pensar que yo soy la persona más importante y que por eso me humillan. Oh, mi Señor, danos un corazón puro. Oh, mi Señor, santifica mis pensamientos. Cámbiame, transfórmame, lávame. Aquí estoy, Señor, nada más en tu presencia, tú y yo. Perdóname, Señor, si ha surgido soberbia en mí. Y aún me alegro el mal que les pasa a otros y he dejado de tener amor. Perdóname, Señor. Señor, pon en mí tu deseo. Pon en mí tu corazón, Señor. Oh, mi Señor, sé que tienes pensamientos de paz y no de mal para mí. Y sé, Señor, que tú quieres que yo me mantenga en tu presencia. Sí, Jesús. En sencillez, en humildad, en reconocimiento a ti cada día, en reconocer que tú eres el todo, no mi dolor o mi resentimiento o mi amargura. Tú eres el todo. Tú eres el que lo llenas todo, Señor, en mi vida. No hay otro como tú. Levante sus manos como un signo de rendición a Dios y de adoración a Dios.